Hoy escuchamos la última enseñanza en el año sobre el reino de los cielos, con una parábola de Jesús que nos ofreció San Mateo, y durante todo este año San Mateo nos fue exponiendo lo que Jesús predicaba, porque en la predicación de Jesús el reino de los cielos estaba en el centro, en lo más importante. Vayan y digan que el reino de los cielos está cerca. Y todas las enseñanzas sobre el reino de los cielos. ¿Se acuerdan aquella parábola que saben muy bien las mujeres acá? El reino de los cielos se parece a una mujer que estaba amasando. Un ejemplo sencillito les puso. Estaría amasando pizza o la masa de empanada, vaya a saber, ¿no? Y le puso un poquito a la masa. Y Jesús dice, bueno, así son los cristianos en el mundo. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Y así con ejemplos sencillos fue enseñando el reino de los cielos. Cómo se pertenece al reino de los cielos, quiénes son los bienaventurados en el reino de los cielos. Y les aconsejaba siempre, busquen el reino de los cielos y todo lo demás se les dará por... Ah, muy bien, Toto. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Y para que no nos olvidemos, todos los días Jesús la pensó clarito, No nos dio una oración larga, nos dio la oración del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro siempre decimos todos los días que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino. Y hoy el Evangelio de San Mateo nos invita a pensar que el reino de los cielos es como un señor que tenía mucho dinero y se va de viaje y entonces a sus servidores a uno le da unos talentos, mucha plata son, ¿no? Porque los talentos eran la moneda romana. Es mucho dinero. A cada uno. Aún al que le dio poquito, le dio muchos talentos. Agarró 3 personas y a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y él esperaba a su regreso que cada uno de ellos con los talentos los multiplicase, ¿no? Y resulta que esta parábola nos enseña que aquel que tenía más los multiplicó. También aquel que tenía 2 talentos los puso a buen recaudo y cuando vino su señor le ofreció. Pero el último, que también tenía muchos talentos, a pesar de que era uno, y la palabra talentos entre nosotros quiere decir dones, virtudes, actitudes, ¿no? Tantas cositas lindas que Dios nos regala en nuestra vida. ¿Qué hizo? Hizo un pozo, lo enterró por miedo, y cuando vino a su señor le dijo, bueno, mira, yo lo cuidé mucho este talento, te ofrezco lo que me diste. No le gustó nada a su señor, porque Dios está esperando que cuando nos regala la vida, y nos regala con tantos talentos a cada uno de nosotros, los pongamos al servicio de los demás, no los enterremos. Enterrarlos significa una actitud egoísta para el Evangelio, ¿no? Eso es porque no los puso al servicio de los demás, no se arriesgó como los otros. Miren qué lindo Evangelio para recordar lo que hoy el Papa nos ha pedido, porque fue el Papa Francisco que nos trajo aquí a Cacupé. Y durante este día vamos a compartir con muchos de nuestros hermanos aquí en la villa y también de parroquias cercanas, esta jornada de los pobres. Yo pensaba que este Evangelio Jesús lo puso porque cuando nos da talentos y cuando nos da bienes, algún día el Señor, como este Señor del Evangelio, vendrá y decirá, a ver, ¿qué hiciste con los bienes? ¿Te los guardaste? ¿O los multiplicaste compartiéndolos con tus hermanos?
¿Qué hiciste? ¿No? Desde que el Papa Francisco, ustedes saben que cuando lo eligen Papa, el Papa Francisco nos dijo a los obispos que después lo visitamos, dice que un cardenal cuando estaban ahí en plena fiesta, que recién había salido al balcón el Papa, ¿no? Un cardenal brasilero, una vez que escuchó que Bergoglio había tomado el nombre de Francisco, ¿no? Se puso muy contento y le dijo unas palabritas muy sencillas. Francisco, no te olvides de los pobres, ¿no? Era el cardenal Hume de Brasil, no te olvides de los pobres. Y el Papa lo tomó como una consigna. Y entonces en todas las cartas que nos escribe, en sus encíclicas, en todo el tiempo de la misericordia que nos regaló el año pasado, el Papa comenzó diciendo que él quería una iglesia pobre para los pobres. Y todo su magisterio siempre se detiene a ver los valores de los pobres. Acerquémonos a ellos porque tenemos muchas cosas que aprender. Ellos, en sus dificultades, en su vida cotidiana, en pelearla todos los días, nos enseñan también a no bajar los brazos. Y tantas cosas lindas que nos enseñó el Papa Francisco durante todo este tiempo que Dios le está regalando en la cátedra de Pedro. Ya el año pasado, cuando terminó el año de la misericordia, el Papa nos regaló una cartita, ¿no? Porque el Papa estaba preocupado porque el año de la misericordia... A ver, ¿ustedes se acuerdan cuál era el lema del año de la misericordia? ¿Cuál era el lema? Misericordiosos como Él, como el Padre. Bueno, lo pregunté en varias comunidades y silencio de radio, como ahora. ¿Cómo nos olvidamos de estas cosas, verdad? Y entonces el Papa dijo, miren, no puede ser que el año de la misericordia quede como un instante en la iglesia. Yo quiero una iglesia misericordiosa, un modo de ser iglesia misericordioso, ¿no? Y ahí en esa carta, recordándonos que la misericordia siempre tiene que estar en nuestro corazón, él anunció una jornada de los pobres. Tenemos varias jornadas en la Iglesia Católica, comenzando el primero, jornada de la paz, jornada de los enfermos, que el domingo pasado lo celebramos, jornada de las misiones, ¿no? Y él quiso poner una jornada de los pobres. ¿Y por qué nos dijo esto? Porque comenzando con unas palabritas de la carta de San Juan, nos dijo, hermanos, no amemos solo de palabras, sino con obras. Sino con obras. A Dios le gustan las palabras para adorarlo, pero más le gustan las obras. El apóstol Santiago, que también lo cita en esta carta, el Papa recordándonos esta jornada de los pobres, nos recordaba, yo te puedo demostrar mi fe con las obras. Y especialmente nos recordaba Santiago el amor a los pobres. Jesús los proclamó bienaventurados y los puso como en el centro del Evangelio. Qué lindas las palabras del Papa que nos recuerdan que los pobres tienen derecho a estar en la iglesia por derecho evangélico, dice el Papa. Pertenecen a la iglesia por derecho evangélico. Y miren estas manos, algunas multiplicaron los talentos y otro utilizó las manos para esconderlo y no ponerlo al servicio de sus hermanos, ¿no? Entonces, el Papa nos recuerda que las manos Dios nos las dio así para el trabajo, para bendecir, para acariciar con ternura, para hacer las cosas del día y también para ponerlas al servicio de los pobres. Y entonces dice, bendita las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos, son manos que traen esperanza. Bendita las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión
y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Bendita las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones. Son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios. A mí estas palabritas del Papa Francisco me hacen recordar las manos de Jesús, acariciando primero a María y a José, trabajando en el taller del carpintero por más de 20 años, bendiciendo e imponiendo sobre los pobres y los niños y sobre los enfermos sus manos, como nos enseña el Evangelio, y finalmente abriendo sus manos para que claven los clavos en la cruz. Bendita las manos, dice el Papa. A ver, levantamos un poquito nuestras manos, ¿no? Y hoy especialmente vamos a recordar que nuestras manos Dios nos las dio para el servicio de los demás, siempre. Y vamos a recordar con el Papa, bendita las manos que se ponen al servicio de los pobres. Que el Señor nos conceda esta gracia, no solo en esta jornada, sino todos los días de nuestra vida para agradar a Dios y al prójimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar nuestra hermosa fe católica que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso,